No sé qué va a pasar con nuestro TPS del 2021. Me siento acá como un poco desamparada porque hasta ahora no han dicho nada. Orianlis Colina es una de los 300.000 venezolanos protegidos por el TPS 2021. El 12 de julio venció el lapso para que la administración de Trump anunciara si extendía o no la protección, justo 60 días antes de la terminación del TPS. Normalmente lo que el gobierno hacía, por lo que se establece en la ley, es o voy a terminar o voy a extender. Al no hacerlo, y según lo que dice la ley, la protección queda automáticamente extendida por 6 meses. Que es un periodo para ya terminar el programa. Es decir, según lo que explica el abogado, la extensión automática de 6 meses comenzaría a partir del 10 de septiembre, que es la fecha de finalización del TPS 2021. Ese sería el último periodo de protección antes de que finalice el programa, y el anuncio de su terminación podría darse en cualquier momento durante esos 6 meses. Ellos pudieran publicar una regla donde pudieran terminar el TPS no menos de 60 días de la publicación de la regla. Como ocurrió con los TPS de Nicaragua y Honduras, que recientemente fueron terminados por la administración de Trump. Tanto en el TPS de Venezuela del 2023 como en el de Honduras, a principios de la siguiente semana fueron eliminados los TPS. Actualmente hay un juicio en curso por la eliminación del TPS de los venezolanos 2023 y que fue terminado por la administración en febrero de este año. La decisión podría también impactar a quienes están beneficiados con el TPS 2021. Días dicen una cosa, otro día dicen otra y estamos en una incertidumbre total y bueno, hasta el día de hoy no sabemos qué va a pasar con nosotros. Tanto los abogados como las asociaciones pro inmigrantes aseguran que por ahora solo queda esperar las próximas 2 audiencias para el TPS 2023, pautadas para el próximo 17 de julio y el 1 de agosto.